Hola jóvenes. Eh, Vamos a comenzar a ver a partir de este minuto las características del Estado chileno. Y en primer término, relativo a los poderes del Estado, veremos la caracterización del poder ejecutivo. Como objetivo para esto es comprender y reflexionar en torno al poder ejecutivo chileno, bien, a través del rol que éste posee, sus responsabilidades y las atribuciones del presidente de la República, como máximo representante, ¿cierto?, del poder ejecutivo, y también los colaboradores que éste posee, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. El poder ejecutivo es el poder del Estado que dirige y administra el país, hace cumplir y ejecutar las leyes. Bien. Tiene que ver con la política interna y la política internacional. ¿Ya? La Constitución Política de la República establece, cierto, que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República. Es decir, el presidente de la República gobierna el país y administra el Estado. Bien. En sus manos están estos dos elementos que nos habla de una caracterización de un poder ejecutivo monista, es decir, un poder ejecutivo que reúne en sus manos los dos elementos fundamentales para la administración y gobierno estatal. Bien. En Chile, de acuerdo a la Constitución Política del año 1980, el presidente ejerce sus funciones por un periodo de 4 años y no puede ser reelegido inmediatamente. Bien. Los requisitos para ser presidente de la República en nuestro país son los siguientes. Primero, ser chileno de acuerdo a la Constitución, es decir, que haya adquirido la nacionalidad por el derecho del suelo, es decir, que haya nacido acá en territorio nacional, o por el derecho de la sangre, o jus sanguinis, ¿bien? Que significa que es hijo de padre o madre chilenos. En segundo lugar, poseer a lo menos 35 años de edad. Y en tercer lugar, poseer todos los elementos necesarios para ser un ciudadano con derecho a sufragio. Esto es, mayor de edad, bien. En segundo lugar, no haber sido condenado a pena aflictiva o pena de cárcel, por ejemplo, etc. Un elemento importante es que el presidente de la República trabaja con todo un equipo, ¿ya? No lo hace solo, ¿ya? Y su equipo de trabajo está constituido por los ministros de Estado. Esos ministros de Estado son acompañados por los denominados subsecretarios de cada ministerio. Además, las regiones del país son gobernadas por los intendentes nombrados por el presidente de la República. Y las provincias de todo nuestro país son gobernadas a su vez por los gobernadores, también personas nombradas por el presidente de la República. Y en distintos otros ámbitos del quehacer del Estado, existen otros servidores públicos que apoyan el trabajo del presidente. El trabajo del Poder Ejecutivo lo entendemos de acuerdo a los tres elementos que podemos apreciar acá. Primero, como jefe de Estado. Como jefe de Estado, el presidente de la República representa a nuestro país, bien, frente a la comunidad internacional, con el fin de desarrollar negociaciones o firmar tratados internacionales, ya sea con otros países o bien con organismos internacionales, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización Internacional del Trabajo, por nombrar algunos. Luego, en segundo término, tenemos al presidente de la República como jefe de gobierno. En este ámbito, el presidente conduce el gobierno del Estado a través de las decisiones que toma asociado con los otros poderes del Estado, que son el poder legislativo y el poder judicial. Además, el presidente de la República, como jefe de gobierno, presenta toda una carpeta de políticas y programas económicos, sociales y culturales, ¿ya? Los cuales están asociados a las metas que él colocó cuando se presentó como candidato, bien, para obtener la máxima magistratura, o sea,
para alcanzar a ser presidente de la República. En ese minuto, en una campaña electoral, ¿cierto?, el presidente de la República o el candidato a presidente de la República señaló: este es mi programa y esto es lo que yo quiero generar para el país. Bien, en lo económico, en lo social, en lo cultural, bien, en el orden público, etcétera, en todos los ámbitos del quehacer. Y luego tenemos al presidente de la República como administrador del Estado. Bien, y estas tienen que ver con la toma de decisiones en función del bienestar de la población nacional, en áreas como la salud, la educación, la vivienda, el transporte público, la seguridad, anteriormente mencionada también, ¿cierto?, entre muchas otras cosas. Para cumplir con todos y cada uno de estos objetivos, el presidente cuenta con el apoyo de los ministerios, cuyos ministros los nombra él, los servicios públicos, cuyos directores de servicio también son nombrados en la gran mayoría de los casos por él, las intendencias, cuya máxima autoridad, el intendente, al igual es nombrado por el presidente de la República, las empresas del Estado, como Codelco, por ejemplo, como la ENAP, ¿ya?, como el Banco Estado, cuyos directorios y presidentes son nombrados por el presidente de la República. Y los gobernadores, quienes gobiernan la provincia, que también a su vez son nombrados por el presidente de la República. Solamente se resta acá en este caso las municipalidades, que son los gobiernos locales, bien, cuyas autoridades, el alcalde y los concejales, son elegidos por la población. Bien, pero a su vez apoyan el trabajo del gobierno de turno para buscar el bienestar de la población. Acá tenemos que destacar las distintas atribuciones especiales que solamente le competen al presidente de la República durante su mandato. Primero, atribuciones gubernativas. Es decir, el presidente puede dictar reglamentos, decretos, instrucciones, nombrar o remover a los ministros de Estado, que son de su exclusiva confianza, nombrar o remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de orden. También el presidente de la República puede declarar la guerra a un Estado extranjero. Bien, el presidente de la República dirige las relaciones internacionales del país. Y el presidente de la República también declara los estados de excepción constitucional, entre muchas otras cosas. Como por ejemplo, en la actualidad, en este minuto, en este instante, nosotros estamos viviendo un estado de excepción constitucional por el tema de la pandemia. Luego están las atribuciones legislativas. El presidente es colegislador. Recordemos que la atribución legislativa pertenece exclusivamente al poder legislativo, senadores y diputados, pero el presidente también tiene la atribución de generar leyes, de participar en la formación de la ley, ¿ya?, presentando proyectos de ley, concurriendo a la promulgación y publicación de la ley. Sale una ley del Congreso, ¿quién la promulga? El presidente de la República. ¿Quién la publica? También el presidente de la República. El presidente de la República le puede colocar urgencia a los proyectos de ley. Bien, suma urgencia, mediana urgencia o una urgencia, digamos, a largo plazo, por decirlo de alguna manera. El presidente, en algunos casos excepcionales, puede dictar decretos con fuerza de ley. Bien, siempre y cuando el Congreso Nacional le delegue esa función. Bien, esto es exclusivamente, por ejemplo, en caso de catástrofe, en caso de una guerra, ¿ya? O sea, en casos sumamente fundados. Bien. Y finalmente el presidente tiene la atribución de convocar a plebiscito a la ciudadanía. Un plebiscito es una consulta ciudadana donde la ciudadanía precisamente decide respecto de ciertos casos previstos en la Constitución. Nada más. Y finalmente
Entre las atribuciones especiales del presidente de la República están nombrar a los jueces de letras y fiscales, ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema. Y en cuanto a los ministros de la Corte Suprema, los nombra con la intervención tanto de la Corte Suprema y del Senado. Bien. Como hemos visto, el presidente de la República tiene amplias atribuciones en nuestro país. Bien. Chile es una república presidencialista. Bien. Donde la figura del presidente de la República tiene muy grandes atribuciones. Ahora, ¿de qué manera se pueden fiscalizar aquellas? ¿O quiénes las fiscalizan? Primero, ¿quiénes las fiscalizan? Esto es el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados tiene la labor de fiscalizar los hechos y labores del presidente de la República y de los funcionarios del Estado. Bien, ¿cómo lo hace? Llamando, por ejemplo, a un ministro, a un intendente o a un funcionario de cualquier repartición pública a dar cuenta de su labor al Congreso Nacional. Bien. Ese hecho se conoce como interpelación. Además, la Cámara de Diputados posee la facultad de acusar constitucionalmente a un funcionario del Estado. ¿Ya? Acusación constitucional que debe ser aprobada por la mayoría de los diputados presentes en dicha Cámara. Bien. Y una vez que aquello ocurre, esta acusación pasa al Senado, y si el Senado sanciona aprobando dicha acusación, quien es acusado, supongamos un ministro, inclusive el mismo presidente de la República, es separado de su cargo y no puede volver a ocupar cargos públicos por un espacio de 5 años. Profundicemos un tanto respecto a los ministros de Estado. Primero, tenemos que señalar que los ministros de Estado son colaboradores de exclusiva confianza del presidente de la República. Bien, este los nombra. ¿Ya? El ministro está a cargo de un ministerio. Los ministerios, por ejemplo, tenemos el Ministerio del Interior, que es el más importante. Cuando no está el presidente, el ministro del Interior queda en calidad de vicepresidente. Si el presidente se ausenta del país, por ejemplo, quien dirige el país mientras el presidente no está es el vicepresidente, en este caso el ministro del Interior. Bien. También tenemos ministerios como el Ministerio de Salud, que ha estado en la palestra hoy día en forma bastante amplia con el tema de la pandemia que estamos viviendo. Bien. El Ministerio de Educación, que tiene que ver directamente, digamos, con la labor que todos y cada uno de nosotros estamos cumpliendo en este minuto, ya sea como estudiante o el caso mío como docente, etc. Bien. Un ministerio es responsable de llevar a cabo las acciones que el presidente determine respecto de las materias propias de su ministerio a cargo. Lógicamente que el ministro de Salud tiene que llevar a cabo las acciones tendientes a mejorar la calidad de la salud en el país. El ministro de la Vivienda, de la misma manera, todo aquello que tiene que ver con el tema de la vivienda, y así sucesivamente. ¿Ya? Los ministros permanecen en su cargo mientras tengan la confianza del presidente de la República, en primer término. También pueden perder su cargo cuando, por una acusación constitucional por parte del Congreso Nacional, así lo determine, pueden ser destituidos. Bien. Con esto terminamos lo relativo a el primero de los poderes estatales, que es el poder ejecutivo en nuestro país.
Cualquier duda, interrogante, por favor háganla al WhatsApp que está en la guía que a ustedes se les entregó y también al correo electrónico pertinente. Muchas gracias.